Hemos llegado al momento de hacer un veredicto. Primero repasamos la confiabilidad de las biografías de Jesús, la credibilidad de sus autores, su preservación, que la arqueología lo corrobore, que las declaraciones de divinidad de Jesús fueran íntegras. Luego repasamos la opinión de Jesús de sí mismo, su sanidad mental, la posibilidad real de que poseyera los atributos de Dios y las probabilidades de que Jesús cumpliera con las profecías anunciadas varios siglos antes de su nacimiento. Y finalmente examinamos las evidencias de que Jesús murió crucificado, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos para presentarse ante varias personas de forma pública y privada durante varias semanas antes de ser exaltado. Al final de este episodio te invito a hacer una valoración de la información y considerar la importancia para tu vida de concluir que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces vayamos a fondo al veredicto. ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Los evangelios son escritos de testimonios oculares de la vida de Jesús y contienen señales inequívocas de precisión. Estas biografías son tan tempranas que no se pueden desechar como invención legendaria. Las creencias fundamentales en los milagros de Jesús, su resurrección y su deidad se remontan al principio del movimiento cristiano, como en el caso de 1 Corintios 15. Las biografías de Jesús soportan un examen cuidadoso. Los escritores de los evangelios tenían la intención de preservar la historia confiable. Pudieron hacerlo, tuvieron la honestidad y la disposición de incluir material difícil de explicar y no permitieron parcialidad que manchara sus relatos. Además, la armonía en hechos esenciales y la divergencia en detalles secundarios les confiere credibilidad histórica a los relatos. Otra cosa, es imposible que la iglesia primitiva hubiese florecido en Jerusalén si hubiera habido una exageración o falsedad en los relatos. Se preservaron confiablemente las biografías de Jesús. La reverencia que generan las palabras del Nuevo Testamento son en realidad la causa por la que fueron cuidadas y conservadas y bien transmitidas. No existe un cuerpo en la literatura antigua con tantos testimonios textuales ni que se iguale en calidad de conservación o cercanía entre el original y sus copias. Además, el Nuevo Testamento moderno está libre de discrepancias textuales en un 99.57% sin que las doctrinas cristianas principales queden en duda. Tanto los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, así como las cartas de Pablo, son canónicos porque nadie pudo impedir que lo fueran. ¿Hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías? Negar la existencia de Jesús es una causa perdida. Ningún historiador serio duda de la existencia de Jesús de Nazaret. Sabemos más de Jesús que de cualquier palestino judío antes del 70 después de Cristo, y hay más evidencia de que existió Jesús que la que tenemos de famosos personajes históricos paganos. Incluso si desecháramos los evangelios, aún tendríamos un retrato de Jesús que es sumamente preciso. Tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre el fundador de cualquier otra religión antigua. Además, en estas fuentes se corrobora que muchas personas creían que Jesús era el Mesías, que realizaba sanidades, que fue crucificado en una muerte vergonzosa, que sus seguidores creían que estaba vivo y que lo adoraban como un dios. La arqueología confirma o contradice las biografías de Jesús, pues la arqueología no puede refutar ni probar una verdad espiritual ni una religión, pero sí nos puede demostrar que la historia y la geografía descritos en los textos antiguos son precisos. Los hallazgos arqueológicos han aumentado la credibilidad del Nuevo Testamento. Además, se ha comprobado que Lucas fue confiable y uno de los historiadores más grandes de todos los tiempos, registrando datos correctos con veracidad y precisión. ¿Jesús histórico es el mismo que Jesús de la fe? La fe en Jesús proviene del testimonio y recuento de hechos históricos. Ante la evidencia histórica de Jesús, hay quienes se resisten a su divinidad. Pero Jesús resucitó muertos, detuvo una tempestad con una orden, sanaba ciegos, curaba la lepra, exorcizó demonios y multiplicaba panes y peces. Además, Jesús históricamente hizo declaraciones de ser divino y hay testimonios de sus milagros, incluyendo que se levantó de entre los muertos después de su crucifixión y su sepultura. Jesús estaba realmente convencido de que Él es el Hijo de Dios. En reiteradas ocasiones Jesús declaró ser el Yo Soy. Jesús se ve a sí mismo como el único a través de quien se cumplen las promesas de Dios y sus milagros desencadenan la llegada del reino de Dios. La evidencia de que Jesús se veía en términos únicos y supremos, como el Hijo del Hombre que vio el profeta Daniel en su visión, es abundante. ¿Estaba loco Jesús cuando dijo ser el Hijo de Dios? Jesús no exhibía emociones inapropiadas, estaba en contacto con la realidad, era brillante y tenía una percepción sorprendente de la naturaleza humana y además entablaba relaciones profundas y constantes. Las biografías de Jesús muestran que es mentalmente más saludable que cualquier persona que conozcas. No hay indicios de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida. Además, ser inusual no constituye una enfermedad mental. Jesús no solo decía cosas inteligentes o bonitas y no nada más filosofaba,
deidad, sino que alegaba ser Dios hecho carne y además lo respaldaba con obras milagrosas de compasión. Además, la vida de Jesús estaba constantemente llena de señales milagrosas desde su nacimiento. La vida de Jesús era socialmente saludable, demostraba emociones apropiadas, tenía una condición física excelente y también una alimentación muy buena, y además mantenía humildad y sencillez a pesar de que era seguido y adorado por multitudes. Además, en diversas ocasiones, los líderes judíos demostraron sus intenciones de matar a Jesús. Sumado a esto, los discursos de Jesús eran lógicos, claros, elocuentes, lúcidos y llenos de compasión, y sus enseñanzas eran brillantes, sabias y con una profunda comprensión de la humanidad. Que Jesús se levantó de entre los muertos, lo cual nadie ha podido repetir, es la evidencia más contundente de que no era loco. Si Jesús es Dios, entonces está diciendo la verdad y Él es todo lo que dijo que es. Jesús poseía los atributos de Dios. Quizá para la mente humana es incomprensible que Dios, el Espíritu eterno, omnipresente, omnisciente, descrito en el Antiguo Testamento, se haya rebajado voluntariamente para hacerse hombre y humillarse. Pero Jesús explica que Él es el Hijo del Hombre que juzgará a los humanos. Además, perdonó pecados, fue llamado bueno y santo, recibió dominio sobre todas las cosas, prometió estar donde fuese invocado y conocía el corazón de los humanos, y además manifestó varias veces ser el yo soy, características que solo corresponden a Dios. Solo Jesús responde a la identidad del Mesías. Siglos antes de que Jesús naciera, los profetas predijeron la venida del Mesías o el ungido, quien redimiría al pueblo de Dios. Decenas de estas profecías del Antiguo Testamento crearon una huella dactilar a la que solo el verdadero Mesías podía responder. Así es como Israel tenía una manera de descartar a los impostores y validar las credenciales del auténtico Mesías. Hay cientos de pasajes escritos varios siglos antes de la vida de Jesús que coinciden con la vida de Jesús. La probabilidad de que alguien cumpla 40 profecías es un número incomprensible y nosotros revisamos más de 350. Jesús es el único que logró hacerlo. Esto confirma la identidad de Jesús con un grado de certeza increíble. ¿Fue una farsa la muerte de Jesús y su resurrección un engaño? Jesús fue condenado a la crucifixión por violencia de muchedumbre. No hay manera de que Jesús hubiera sobrevivido a los rigores de la crucifixión y mucho menos a la herida abierta que le perforó el pulmón y el corazón. Ninguna persona seria puede sugerir que Jesús simplemente se desmayó. La única explicación de que Jesús haya hecho esto de manera voluntaria e intencional para entregarse en manos de sus traidores y someterse a una tortura, humillación de esta naturaleza fue para redimirnos, cumpliendo con lo que dicen las Escrituras y sustituyéndonos por el pago de nuestra rebelión contra Dios. Esto quiere decir que lo hizo por amor. ¿Estaba el cuerpo de Jesús en verdad ausente de su tumba? Si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces el cristianismo no tiene utilidad, es inservible. Pero el credo cristiano más antiguo señala que el cuerpo de Jesús fue sepultado después de la crucifixión y que después la tumba de Jesús estaba vacía porque se levantó de entre los muertos. La sepultura digna de Jesús en la tumba propiedad de José Arimatea, que era un hombre muy rico y poderoso, es uno de los hechos mejor atestados en el que la mayoría de los eruditos serios del Nuevo Testamento concuerdan. Los numerosos relatos de apariciones de Jesús y la creencia sincera hasta la muerte de los alumnos de Jesús descarta la fabricación de un engaño. La explicación más lógica de que no se haya censurado que las mujeres sean los primeros testimonios de la tumba vacía es que se trata de un hecho real. Si aceptas que Dios es real, entonces los milagros son posibles y por lo tanto Jesús pudo levantarse de entre los muertos. Se vio a Jesús vivo después de la muerte en la cruz. Obviamente no hay ningún testigo ocular que estuviera sentado dentro de la tumba en el momento exacto en el que Jesús se levantó de entre los muertos, pero la resurrección fue una proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. Y este credo cristiano al que nos hemos referido, el más primitivo, es un testimonio de que Jesús se apareció a su alumno Pedro, a su hermano escéptico Jacobo, a 500 personas y a Saulo, que era un enemigo del movimiento hasta ese momento, que también lo vio. Además, el libro de los Hechos está lleno de afirmaciones extremadamente tempranas de la resurrección de Jesús, mientras que los evangelios describen una gran cantidad de encuentros con detalle. Así que examinamos las evidencias de que Jesús se mostró de forma pública a las personas después de su muerte. Si la resurrección fuese una leyenda, la tumba estaría ocupada, pero en la mañana de Pascua, todas las evidencias apuntan a que la tumba de Jesús estaba vacía. Además, hay varias apariciones diferentes durante varias semanas de una gran cantidad de personas, desde individuos a otros grupos, en lugares abiertos y en lugares cerrados, tanto de personas que eran muy sensibles como de unas personas que eran muy escépticas, que lo tocaron, que comieron con Jesús, lo cual demostró su presencia física. Hay otros hechos que respalden la resurrección de Jesús. Estamos hablando de hechos indirectos de los que se puede inferir el hecho del que estamos tratando de explicar. Por ejemplo, que los discípulos estaban en una posición única para saber si la resurrección ocurrió y cambiaron su manera de pensar de una depresión y de huir, y en poco tiempo dedicaron
dedicaron todo su tiempo a proclamar que la resurrección de Jesús era verdad. Nadie muere a propósito y con gusto por una mentira. Además de la resurrección, no existe una buena razón por la cual escépticos como Jacobo y enemigos del movimiento como Saulo se hubieran convertido y hubieran muerto por su fe. En pocas semanas después de la crucifixión, miles de judíos comenzaron a abandonar sus prácticas sociales claves que tuvieron una importancia crítica social y religiosa durante siglos. Por otra parte, los primeros sacramentos de la comunión y el bautismo afirman la resurrección y la deidad de Jesús. Y número 5, el surgimiento milagroso de la Iglesia ante la persecución romana brutal y su propagación por todo el Imperio Romano hasta llegar a Roma y sobrepasando su poder e influencia. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar una explicación a estos hechos, y todo indica que la mejor explicación es que Jesús se levantó de entre los muertos. Y finalmente, otra prueba circunstancial es el testimonio de millones de cristianos de la actualidad que declaramos que Jesucristo cambió nuestras vidas. Ahora bien, como conclusión, te invito a valorar toda esta información en cuanto a su calidad y su cantidad. Considera que tanto estos hechos como la información de manera acumulativa pueden llevarte a una conclusión de la que no te sientas muy cómodo. Además, considera que para que Jesús se haya vuelto una divinidad por medio de la leyenda, se requerían más de 2 generaciones, mientras que los evangelios fueron desarrollados en una época donde había contemporáneos de Jesús que hubiesen señalado o hecho correcciones si venían datos falsos o adornados. Esto quiere decir que no hubo tiempo para que la mitología corrompiese el registro histórico de Jesús. Por ejemplo, los himnos cristianos más primitivos apuntan a la naturaleza divina de Jesús, y es justo en el siglo II cuando aparecen estos evangelios apócrifos con material legendario. Considerando toda esta información, te invito a examinar tus creencias acerca de Jesús. Primero, hay que verificar que la recopilación de evidencias fue exhaustiva. Y número 2, hay que encontrar la mejor explicación a la totalidad de la evidencia. Finalmente, hay que comprometerse con la verdad de las evidencias que apuntan al hecho real e histórico. Porque ¿cuál es la importancia de que Jesús se haya levantado de entre los muertos? Pues significa que Él todavía está vivo, que Él es el centro del cosmos y que vivir una vida de egoísmo es una posición para tontos y necios. Además, Jesús establece el parámetro de lo que es justo y de lo que es bueno, y esto nos diría que las enseñanzas de Jesús son la perspectiva de Dios de cómo debemos construir nuestras vidas, además de que el hecho de que Él haya conquistado la muerte se puede convertir en la garantía de que nosotros podemos heredar la vida eterna después de nuestra muerte. Además, el hecho de que Jesús conociera personalmente el dolor y el sufrimiento y la pérdida significa que Él sabe cómo nos sentimos ante nuestros dolores. Y finalmente, si Jesús es quien dijo ser, entonces es digno de nuestra lealtad, nuestra obediencia y nuestra adoración. Y aquí vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en Juan 1, 12, 13, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y luego tenemos 1 de Pedro 3, 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y luego tenemos Romanos 6, 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego tenemos Efesios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y luego Tito 3:5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y luego Lucas 24. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Y luego Hechos 2:37-39. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Corintios. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La inmensa mayoría de este material fue investigado por Lee Strobel y puesto en este formato para ayudarte a sacar tus conclusiones. Después de
revisar esta información y las fuentes, te invitamos a que te comprometas a hacer tu propio veredicto. Usa tu mente con calma y sopesa todas estas evidencias y deja que la experiencia confirme la prueba. Las evidencias apuntan a que Jesús está vivo y que desea una relación contigo. Te invito a que donde estés, recites un Padre Nuestro con la mayor de las sinceridades, pidiéndole a Dios que actúe en tu vida y te reciba como un Padre amoroso. Entonces hasta aquí llegamos al final de esta revisión de argumentos del libro El caso de Cristo de Lee Strobel. Espero que te haya servido y haya sido de utilidad para tu vida y de bendición. Muchas gracias por escucharme.